Amigas, amigos, bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros el doctor Luis Miguel Gutiérrez, es el director general del Instituto Nacional de Geriatría. Muchas gracias por estar aquí. Con mucho gusto. La expectativa de vida cada vez crece más y ha crecido mucho en los últimos años, pero ha sido en un periodo además muy corto. Efectivamente, si sobre la Tierra han vivido 8,000 generaciones, el crecimiento de la esperanza de vida al nivel que conocemos en la actualidad se ha dado tan solo en 4. Prácticamente hemos duplicado la esperanza de vida de nuestra especie en los últimos 120 años. Y esto, si bien pareciera tener un límite, la realidad es que nadie lo sabe. Hasta ahora, la persona que más ha vivido ha alcanzado los 122 años y ya hay en la actualidad una japonesa que festejó sus 118. Sí. Y hay quien piensa que ya está en vida la persona que alcanzará por primera vez 150. A lo mejor nos toca verlo, a lo mejor no. Pero sí es dramático cómo a través del tiempo y sobre todo en los últimos años hemos sido capaces de modificar el proceso de envejecimiento manipulando fundamentalmente los determinantes económicos y sociales del mismo, que son muy poderosos. ¿Y en México cómo nos encontramos? Pues México se encuentra en una situación intermedia en el concierto de las naciones en términos de la velocidad con que el envejecimiento está ocurriendo y en términos de los indicadores que hablan de la calidad de vida al envejecer. Ocupamos el lugar 47 entre el total de 130 y tantos países del mundo en términos de esperanza de vida al nacer y de esperanza de vida a los 60 años, que anda en 22 años. Quien alcanza los 60 puede esperar vivir 22 más. Tenemos un problema importante en cuanto a que la esperanza de vida en salud tiene un rezago de por lo menos 10 años. Esto quiere decir que si nuestra esperanza de vida al nacer es de 74 años en promedio, la esperanza de vida libre de enfermedad para el común de nuestra población anda en 64. 10 años que viviremos bajo la carga de la enfermedad y bajo el peso de la enfermedad y al menos 3 en situación de dependencia. Pero entonces influye el factor económico en este grado de supervivencia. Ha sido determinante. Hay una curva muy interesante en donde se hace la correlación entre el Producto Interno Bruto de los países y la esperanza de vida al nacer, y la relación es casi lineal. Es clarísima. Estos programas de seguro popular, de alguna manera esta cobertura para todos los mexicanos, ¿puede ayudar a hacer cumplir esta expectativa de vida? Sí, ciertamente. Ahí hay 3 acciones muy importantes que se han llevado a cabo en los últimos 10 años. Uno, en el año 2000, la generación de los programas de micropensiones, el primero que surgió aquí en la Ciudad de México. Segundo, a partir del 2003, la iniciativa del Seguro Popular y que nos ha conducido a la universalización del acceso a los servicios de salud para nuestra población. Y tercero, la reforma constitucional del 2011, en donde se reconoce el acceso a los servicios de salud ya como un derecho humano. No solamente la posibilidad de tener acceso a ellos, sino ya el acceso a los servicios. Esto es un cambio fundamental. Entonces hemos evolucionado en el terreno legal, en el terreno económico, creando un piso mínimo, demasiado modesto aún, pero un piso mínimo de subsistencia, y abriendo la posibilidad a toda la población de tener acceso a los servicios de salud.
Ujú. Y ahora en materia de prevención, quisiera hacer esta pregunta en el sentido de tenemos cada vez jóvenes y niños a más temprana edad con problemas de obesidad, de sobrepeso, de este tipo de enfermedades que sí tiene que ver con la educación y con la prevención, Mucho. pero que también nos acerca a este tema de cuánto vamos a vivir, cuántos años y sin depender de otra persona o sin el factor económico. Sí, tiene usted mucha razón. Efectivamente, la población de que en la actualidad está en la edad media de la vida en nuestro país tiene, por desgracia, el peor perfil de salud de la historia. Nunca habíamos visto prevalecer al punto que lo vemos el día de hoy entre los jóvenes la obesidad y todas sus consecuencias sobre la salud. Y si bien nuestra población en edad avanzada tiene un estado de salud comparativamente muy bueno con respecto a otros países, no es el caso para los más jóvenes. Y esto nos lleva a anticipar que en los próximos 30 años vamos a ver probablemente una tendencia a la expansión de la morbilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy tenemos 10 años de diferencia entre la esperanza de vida y la esperanza de vida en salud, a lo mejor en los próximos 30 años eso se va a ir ensanchando y la diferencia va a ser de 15 o no sé, habrá que verlo a través del tiempo. Podríamos morir ahora hasta los 74, estaríamos viviendo 55 años sanos y 20 años enfermos. Cabe esa posibilidad. Y peor aún, es posible que la esperanza de vida que hemos alcanzado en la actualidad en lo sucesivo ya no crezca a la misma velocidad o incluso se reduzca. ¿Puede suceder? Sí. ¿Hay ejemplos en el mundo? Sí. Rusia. En Rusia, la esperanza de vida en los últimos años ha venido disminuyendo como consecuencia de la violencia, el consumo de alcohol y la enfermedad cardiovascular, sobre todo. Situaciones no muy distintas de lo que se ve en el panorama de la salud de nuestro país en la actualidad. Entonces, eso puede suceder. Pero sería una terrible noticia, ¿no? Porque hace no mucho hablábamos, y en este momento hablamos, de que México es un país de personas adultas mayores, y con esta noticia es todo lo contrario. Bueno, todavía no sucede. Uh-huh. Ahí tenemos un espacio de oportunidad todavía bastante bueno para mejorar el devenir de los acontecimientos y para que las expectativas de mantener la salud para el conjunto de nuestra población sean mejores. Todavía mucho podemos hacer para reducir, de hecho, se ha venido frenando la velocidad con que se incrementaba la prevalencia de la obesidad. Esto ya no ocurre tanto. Está mejorando el nivel de control de los enfermos con diabetes, no al nivel que quisiéramos, pero está mejorando. Y el acceso a los servicios de salud para el conjunto de la población nos va a dar cada vez mejores oportunidades para que eso siga sucediendo. O sea, no todo está perdido, hay mucho aún por hacer. Y sí, es cierto, este país, fíjese, ya al día de hoy, si vemos las proyecciones del Consejo Nacional de Población, desde el año pasado tendríamos, no hemos hecho un nuevo conteo, pero pues lo veremos el próximo año, confirmarse o no, tendríamos ya en la actualidad más adultos mayores de 60 años que niños menores de 5. Uh-huh. Entonces eso realmente ya es un quiebre. Ya no es que el envejecimiento de la población que va a venir, que pues la verdad es que ya es una realidad. Y además los servicios de salud consumen más o menos el 30% de sus recursos en atención ambulatoria para cubrir las necesidades del 10% de la población, que son los mayores de 60 años, o sea, desproporcionadamente. Uh-huh. Ahora, hablaba hace un momento de la diabetes. En el tema cardiovascular. Bueno, en el tema cardiovascular, en el tema de la insuficiencia renal, en el tema de la enfermedad cerebrovascular, incluso de la enfermedad de Alzheimer, la diabetes se ha reconocido como un factor de riesgo. Y pues desgraciadamente en México es un padecimiento particularmente común. Uh-huh. Y vamos avanzando, tenemos buenas noticias conforme a estas campañas de prevención, del tratamiento, con estos programas. Sí, con programas como por ejemplo el de Arranque Parejo en la Vida, que tiene ya 15 años de vigencia en nuestro país y que ha llevado a que la salud
de la mujer durante el embarazo mejore significativamente en todos los estratos sociales. ¿Por qué esto es importante? Porque mucho del determinismo de la diabetes, esto es, quien ha de tener diabetes queda marcado con ese destino desde la gestación, y no solo por factores genéticos, sino por factores relativos a lo que llamamos la programación fetal del desarrollo. Esto es, si el embarazo no se lleva a cabo en buenas condiciones, si el niño nace con bajo peso y llega a un entorno en donde va a estar deprivado de los nutrientes necesarios, tendrá una mayor propensión a una obesidad en la edad media de la vida y a la diabetes. Esa programación metabólica se da desde la gestación. Puede cambiar en los primeros meses, puede cambiar durante la infancia y la adolescencia, pero ya es un hándicap contra el que hay que luchar. Cuando que si mejoramos, como lo hemos venido haciendo, las condiciones de salud en esa etapa de la vida, las probabilidades de envejecer en buena salud aumentan. Y eso es lo que estaremos viendo en quienes hoy están entrando a la adolescencia. Pero todavía la prevalencia de obesidad infantil, la diabetes inclusive entre los más jóvenes sigue creciendo, porque ese no es el único determinante. Hay también otros en el entorno, en los hábitos de la familia, en el nivel de actividad física, en el tipo de nutrientes a los que tenemos más fácilmente acceso. ¿Y somos más felices, más plenos en nuestra vida con este incremento en el nivel de vida, en los años que de vida? eso es curiosísimo, es bien interesante. Y no solo en el caso del envejecimiento, usted habrá visto, la audiencia seguramente lo sabrá, que hay numerosas encuestas que en el mundo se han hecho alrededor de la felicidad y del bienestar, no solo en la edad avanzada. Pero hay una encuesta de la Organización Mundial de la Salud que compara 6 países: China, la India, Ghana, la Unión Soviética, Sudáfrica y México. De los 6 países, aquel en el que se reporta un mayor nivel de bienestar y de felicidad entre las gentes mayores es México. Y hay otras muchas encuestas de esta índole que se han llevado a cabo en nuestro país y que sistemáticamente arrojan el mismo resultado. No sé, de alguna manera somos irremediablemente optimistas o tenemos muy bajas expectativas, no lo sé, pero es interesante cómo se dan esos resultados. Sin duda, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero después del corte seguimos platicando con el doctor Luis Miguel Gutiérrez. No le cambie. Probablemente la última llamada está en la edad media de la vida. Bueno, siempre es posible hacer algo, pero los determinantes más poderosos del estado de salud al envejecer los estamos identificando en la edad media de la vida. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con el doctor Luis Miguel Gutiérrez, es el director general del Instituto Nacional de Geriatría. Y bueno, quería preguntarle, hablamos acerca de este fenómeno, de cómo vivir cuando somos ancianos aquí en nuestro país. Y hablábamos acerca del tema de cómo llega a ser hasta un tema de ficción, ¿no? Como una película de ficción. Primero porque empezamos a envejecer cada vez más tarde y de maneras hasta sorpresivas. ¿Cómo nos puede explicar esto? Sí, es cierto, la vejez nos llega cada vez más tarde. Podríamos decir que los 60 de hoy son los 50 de otrora. Y cierto, se alcanzan edades más avanzadas en mejores condiciones de salud y de bienestar, aunque digo, mucho queda por hacer en países como el nuestro, donde el bienestar económico está lejos de haberse asegurado para la mayoría de la población. Sabemos que la mitad de nuestra población, y entre la gente mayor esto es igual, vive por debajo del umbral de la pobreza. Sí. Y que en esas circunstancias pues es muy difícil alcanzar un verdadero nivel de bienestar.
pero las condiciones físicas en las que en general se envejece en el mundo de hoy y en particular en nuestro país siguen mejorando. Debo, sin embargo, insistir en este punto porque es muy importante dejarlo en claro, la diferencial social del proceso de envejecimiento, el prematuro envejecimiento de los más pobres. La esperanza de vida en nuestro país es en promedio de 74 años, decíamos, al nacer, pero va de una diferencia que puede ser de hasta 30 años entre el estrato más desfavorecido y el más afluente. Es una desmesura. Esperanzas de vida comparables a las de la África subsahariana, entre los más pobres de México, y esperanzas de vida comparables a las japonesas entre los más ricos. Por temas de alimentación, porque se mueren de una gripa, de una diarrea, de cosas que hasta parecen increíbles. Que tienen que ver mucho con el cómo nos desarrollamos en los primeros años de nuestra vida y cómo tenemos acceso al bienestar en general en nuestra sociedad, no solo en términos de servicios de salud, sino a lo más elemental de drenaje, posibilidad de sufrir una infección, acceso a la vacunación, en fin. Aunque sí, en nuestro país el acceso a los servicios de salud ha hecho una diferencia, logrando que aún los más desfavorecidos puedan sobrevivir. Y esto es en parte también otro de los elementos que determina que aquí sea tan común la diabetes y la obesidad, porque esas condiciones de deprivación en la infancia temprana predisponen a la expresión de genes que nos hacen más probablemente diabéticos. ¿Y hay alguna buena noticia de que estamos envejeciendo cada vez a edades más avanzadas? O sea, algo que estamos haciendo bien. Sí, en general, como género o como especie, sí, hay 3 estudios que se publicaron el año pasado que son muy interesantes. Un estudio danés, que es el más demostrativo, en donde vemos cómo a intervalo de tan solo 10 años, gentes que fueron seguidas por 90, o sea, vamos a decir, una generación que nació en el 1900 y otra generación nacida en 1912, de hecho 12 años de intervalo. ¿Cuáles son las condiciones de salud de los que nacieron en 1910 y de los que nacieron, de los sobrevivientes que nacieron en 1910 y de los que nacieron en 1912? A solo 12 años de intervalo cuando alcanzaron los 90. Resulta que los que nacieron más tarde, en 1912, tienen hasta 5% menos probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, sin que se haya hecho nada especial en términos de tratamiento específico. Simplemente nacieron 12 años después y vivieron en condiciones mejores, pero no enormemente mejores, con pequeñas diferencias que bastaron a lo largo de toda una vida para determinar una menor probabilidad de padecer, por ejemplo, de enfermedad de Alzheimer, o morir de enfermedad cardiovascular y tener en general una mayor esperanza de vida. Lo mismo se ha observado en Inglaterra, lo mismo se ha observado en Francia. En países que alcanzan ese nivel igualitario y esas condiciones de vida, la morbilidad se va comprimiendo cada vez más, la enfermedad aparece cada vez más tarde en la vida y las gentes se tornan dependientes cada vez más tarde en la vida. Pero los que llegan a ser dependientes lo son más gravemente y por más tiempo. Ahí tenemos el problema del otro extremo, que es la fragilidad, porque quien sobrevive por mucho tiempo termina por ir perdiendo capacidades y por tornarse vulnerable. Ahora, parece que en el mundo todo está cambiando, ¿no? Los niveles de desempleo, incluso en los más jóvenes, sin importar su grado de estudios. ¿Este estrés cómo nos está cambiando? Creo que ahí todavía es difícil juzgar el efecto que habrá de tener en generaciones venideras, pero sí sabemos que uno de los determinantes más poderosos de la calidad del envejecer es lo que algunos investigadores llaman la carga alostática. No voy a entrar en detalles para definirla, simplemente decir que es el efecto colateral del estrés. Al final de cuentas, es el efecto nocivo del estrés en todas sus formas. Y es uno de los moduladores, es el mediador biológico, digamos, de la adversidad para determinar el desgaste prematuro y una menor calidad de vida al envejecer.
Entonces el estrés es determinante en todas sus formas. En algunas publicaciones decían que los años 1900 eran los años de la tecnología, de los avances tecnológicos, ¿no? Para conquistar otros planetas, etcétera. Y que los 2000 van a ser los años de la ciencia. ¿La ciencia está rebasando a la propia vida y nos está cambiando el modo de ver el mundo? Sí, definitivamente. Y al escucharla hablar pensaba en que bien pueden ser los años del espacio interior, en todos sentidos. Del espacio interior en términos de nuestra capacidad para comenzar a manipular nuestro medio interno, que apenas se nos está abriendo esa posibilidad. A nivel de nuestra especie, ya manipulamos muchas otras especies a diestra y siniestra. Y el espacio interno en términos también de conciencia, en términos de crecimiento interior, en términos de acceso a la información, en términos de capacidades que se pueden desarrollar mucho más allá de lo que hubiéramos imaginado 10, 15 años atrás, simplemente por la posibilidad que tenemos de tener acceso a la comunicación y a la información de una manera tan inmediata y de tan buena calidad como se nos está dando a quienes tenemos la suerte de vivir ahora. Uh-huh. Ahora, usted como doctor, con la experiencia que tiene, la trayectoria, la preparación, ¿qué opina de toda esta medicina alternativa, de todas estas nuevas técnicas, de abundar mucho en el tema de vamos a hacer ejercicio, vamos a meditar, vamos a relajarnos, etcétera? Bueno. El concepto literal sí, de medicina alternativa. El concepto de medicina alternativa y complementaria creo que hay que verlo con mucho respeto, pero también con un espíritu muy crítico. Los norteamericanos son ejemplares en ese sentido. Entre sus institutos nacionales de salud tienen uno dedicado a la medicina alternativa y complementaria, a evaluarla objetivamente y de una manera muy cuidadosa. Hablaba usted, por ejemplo, de la meditación. Bueno, hay experiencias publicadas muy interesantes en términos de mejora de la calidad de vida al envejecer de quienes practican en las disciplinas orientales, por ejemplo, la yoga en particular o el tai chi. Sabemos los beneficios que tiene sobre la preservación del equilibrio interior y físico, y sabemos también de los beneficios que aporta en términos de esperanza de vida y calidad de vida la espiritualidad en todas sus formas. Eso lo tenemos muy claro. Por otra parte, tenemos también al otro extremo de la charlatanería, de la que hay que guardarnos, y donde el tema de la medicina antienvejecimiento es lo de hoy. Y pues ahí también el decir que tomando además hormona de crecimiento que se degrada en el estómago y ni siquiera se absorbe, podemos mejorar nuestra calidad de vida al envejecer, o que manipulando nuestro sistema hormonal podemos lograr el mismo objetivo, todavía no estamos ahí. Es un enfoque pseudocientífico que es hábilmente manipulado desde el punto de vista de las técnicas de mercadeo y que tiene una difusión mediática impresionante, pero detrás de ello el fundamento científico todavía es muy débil. Hay una base de conocimiento que está ensanchándose, que nos permite entender cada vez mejor el proceso de envejecer y cómo manipularlo, pero todavía no estamos ahí. Uh-huh. Quisiera terminar la entrevista con el Instituto Nacional de Geriatría y en general el sistema de salud en nuestro país. ¿Es demasiado viejo para resistir los nuevos retos o nos van a tomar como novatos estos nuevos retos? No, los nuevos retos sí necesitan de un cambio muy profundo. Un cambio muy profundo, y la nueva administración creo que lo ha entendido. Sobre todo tenemos que llevar a la comunidad los servicios de salud. Hemos desarrollado mucho la infraestructura de alta tecnología y los hospitales de alta especialidad, pero hemos dejado de lado por muchos años los servicios de atención primaria, en donde debe de contenerse y donde debe de resolverse la inmensa mayoría de los problemas de
salud para evitar que lleguen a requerir de una atención hospitalaria y sofisticada. Es ahí donde se está poniendo el énfasis en la actualidad y nunca como hoy se dispone de recursos para acciones de prevención y de promoción de la salud en términos económicos. Todavía estamos trabajando en este momento justamente en el desarrollo de los programas de acción específica que nos permitirá focalizar esos recursos en acciones muy concretas. Esa es una novedad, ese es un nuevo enfoque y creo que nos va a redituar. ¿Qué le quisiera decir a la gente que se está acercando o que estamos a la mitad de nuestra edad y cómo prepararnos? Porque decíamos hace ratito, ¿no? A lo mejor ni siquiera pensamos en qué vamos a hacer cuando seamos adultos mayores. Para mejorar nuestra calidad de vida al envejecer verdaderamente de una manera significativa, probablemente la última llamada está en la edad media de la vida. Bueno, siempre es posible hacer algo, pero los determinantes más poderosos del estado de salud al envejecer los estamos identificando en la edad media de la vida y ahí es donde podemos controlar nuestro peso, controlar nuestra tensión arterial, vigilar nuestra alimentación, activarnos físicamente, enriquecer nuestra red relacional y ahorrar y prever los recursos que necesitaremos cuando seamos dependientes y estemos enfermos, que tarde o temprano vamos a pasar por ahí. Y si no somos capaces de hacer eso en nuestra etapa de mayor crecimiento y en nuestro momento de mayor productividad, pues todo lo que hagamos después va a ser insuficiente. Y hay que ver la vejez con una perspectiva de curso de vida y sabiendo que desde muy temprano en la existencia se va fijando la ruta que uno habrá de seguir a lo largo de la vida y que determinará en qué condiciones alcanzaremos la última etapa de la existencia y que sí está en nuestra mano el mejorar nuestras expectativas y el mejorar nuestra calidad de vida al envejecer a través de acciones simples en principio, pero difíciles de llevar a cabo, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con el activarse físicamente, que tienen que ver con el crear una red de relaciones afectuosa, cercana, diversa y con el mantener nuestros intereses y nuestro impulso vital para seguir creciendo de una manera sostenida a lo largo de toda la existencia. Doctor, un placer tenerla aquí en Galería de EPI. Ha sido un gusto para mí. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Es el doctor Luis Miguel Gutiérrez, director general del Instituto Nacional de Geriatría. Pásenla bien.